Ya, y voy a compartir pantalla. Después, terminando esta breve presentación, vamos a dejar que puedan comentarnos todas sus dudas. Ya, entonces, primero respecto al proceso de prácticas. Entiendo que algunos ya lo han realizado, pero solo como para hacer un breve recordatorio para quienes no lo han hecho, se divide en el fondo en dos etapas. La primera es el proceso de inicio de práctica, ¿cierto? Que inicia a partir de esta solicitud de práctica que hacen ustedes como estudiantes a las secretarias de carrera, en este caso Paola Maldonado y Tiare. ¿Ya? Actualmente son ellas quienes entregan a ustedes los 3 documentos que ven aquí en esta primera etapa, que tiene que ver con el formulario de solicitud de práctica que ustedes tienen que llenar, una carta de compromiso de práctica y el plan de trabajo, ¿ya? Como les decía, actualmente son las secretarias quienes envían estos documentos, pero vamos a ver la posibilidad de poder dejarlo a disposición de ustedes a través de la página web para que también sea más eficiente ese proceso, ¿ya? Pero por el momento, el proceso tiene que ver con que ustedes hagan la solicitud directamente a Paola y Tiare, ¿sí? Y ellas les envíen estos 3 documentos. El plazo máximo, y esto es súper relevante, para recepcionar esta solicitud de inscripción de práctica, en este caso, se definió el 16 de enero, ¿ya? Para que así quede una semana donde las secretarias puedan generar los documentos que tienen que entregarles de vuelta, ¿sí? Una vez se solicita esta práctica y se solicita la inscripción, se envía una carta formal. Ya dice que los 3 formularios previos completados por la o el estudiante, a partir de ello, Secretaría de Carrera emite la carta formal para la empresa, la que contiene un formulario de aceptación, ¿ya? Y ahí de nuevo hay un nuevo documento que está bien destacado, que será entregado por parte de las secretarias para que el empleador firme. Una vez se firma este formulario y es aceptado, se gestiona ya por parte de la escuela la activación de un seguro, ¿ya? Adicional a esto, como para complementar, en la página web también van a encontrar los documentos que se detallan acá abajito, que tienen que ver con el reglamento de práctica preprofesional de ambas carreras y además el formato de evaluación por parte del docente, ¿ya? En relación a ese formato de evaluación, viene a formar parte de este segundo proceso, ¿no? Que es la segunda etapa en el fondo que tiene que ver con la finalización de la práctica. Cuando un alumno finaliza la práctica, tiene que enviar una constancia de término, ahí entra en juego un nuevo instrumento, en el fondo un nuevo documento, y lo anterior se ingresa al sistema y se envía de forma automática al estudiante, donde se señala que tiene 30 días para enviar el informe de la práctica, ya como insumo. Ese en el fondo es el insumo que acredita que se terminó la práctica y que tienen que confeccionar ustedes en función de las tareas que realizaron. En paralelo anterior, se envía de forma automática un link al supervisor de práctica, que es el supervisor que ustedes en el fondo reportan en la escuela, para que evalúe el proceso. Y de esta forma tenemos estos 2 insumos que sirven para que el evaluador pueda definir si su práctica es aprobada con modificaciones o es reprobada, ¿sí? Entonces, por una parte está su informe, que ustedes confeccionan en función de las tareas realizadas, y por otra la evaluación del supervisor de la empresa, que finalmente revisa el docente revisor de parte de la escuela. Y eso es el breve recordatorio asociado a las... Entonces ahora vamos a pasar directamente a la parte del seminario y como les decía, ya hacia el final vamos a ir a abrir el micrófono para que puedan plantearnos si tienen alguna consulta. Respecto a los seminarios de titulaciones, SIEM, aquí hay algunas cifras solo para que puedan dimensionar en el fondo también cómo ha ido creciendo nuestra escuela y ambas carreras en términos de estudiantes y también, a propósito de eso, de los seminarios y estudiantes seminaristas que vamos teniendo año a año. El último año, es decir, tuvimos 9 profesores guías entre ambas carreras, ya el 67% profesores jornada académicos jornada completa de la escuela. Existieron 8 áreas de preparación de seminario de título y también de seminario de título este año, y 173 seminaristas que se distribuyeron en alrededor de 74 grupos de trabajo, ¿ya? Como visualizan en los gráficos, estos han ido en aumento año a año, y también se espera que para el próximo se sumen más estudiantes, ¿cierto? Ahora respecto a las etapas y el proceso de postulación y asignación de preparación de seminario de título, que es en el fondo lo más importante dentro de esta charla y lo que queríamos transmitirles para que ustedes lo tengan bien claro. Este proceso se divide en 3 etapas.
¿ya? La primera tiene que ver con la postulación que ustedes desarrollan a inicios del año que viene, es decir, 2023, ya en marzo. Esta postulación es de carácter individual, ya esto es relevante y lo marqué con negrita porque una vez, vamos a ver las otras etapas, pero una vez ustedes postulan, después hay un proceso de selección bien definido, con criterios definidos también. Entonces, el objetivo es que una vez esa selección esté lista, digamos, revisada por nuestra parte, recién se puedan conformar los grupos y los equipos, ¿sí? Entonces se postula de forma individual a las áreas de seminario superior definidas en la guía académica, identificando cada una de sus 3 preferencias inicialmente. Ya nosotros en un formulario de Google que vamos a entregar en marzo, tendrían que sumar sus datos, lo que vamos a pedir en particular en el seminario, y las 3 preferencias en orden de prioridad para ustedes. Y ahí vamos a ver unos ejemplos más claramente. Entonces, quisimos aquí también mostrarles las áreas de seminario de título que se dictaron este semestre, este año 2022. Para ingeniería comercial fue innovación, emprendimiento, control de gestión, marketing y planificación estratégica. Y en ingeniería en información y control de gestión, sistemas de información administrativos, planificación y control de gestión y digitalización y big data. ¿Ya? Como les decía, son las áreas del 2022, es probable que se mantengan en el 2023, pero con certeza las van a saber ya en marzo cuando les enviemos el formulario. ¿Sí? Ahora, una vez ustedes postulen y nosotros recepcionemos toda esta información que ustedes llenan en cada formulario, vamos a contrastar esta información con el equipo de Baini, la información curricular que ellos nos puedan entregar respecto a estos 5 puntos, ¿ya? En primer lugar, el número de asignaturas aprobadas en segunda, tercera y o cuarta oportunidad, su último semestre aprobado completamente, su PPA al primer semestre 2000, en este caso 2023, ahí hay un error en la fecha, número de asignaturas pendientes de primer a octavo semestre, y esa se repite. Y el nombre, perdón, el nombre, eso también es relevante, no solo el número, porque también entra a jugar como un criterio al momento de tener otros criterios similares a otro estudiante. Ahora, respecto a la asignación de estudiantes al área de seminario superior, hay 3 criterios definidos para hacer esta categorización, ¿cierto? El primero tiene que ver con el número de asignaturas reprobadas por el estudiante o la estudiante. Entonces, ese va a ser el primer criterio que va a definir en qué grupo van a quedar. Quienes tengan menos asignaturas reprobadas van a quedar en orden de prioridad respecto de lo que decidan como posible seminario de título más arriba, ¿cierto? Y en ese grupo, después entra a jugar este segundo criterio que tiene que ver con el PP acumulado al semestre en curso, que en este caso es 2023, ¿ya? En una tercera situación están los casos especiales que pasan por consejo, es decir, que tienen alguna asignatura pendiente, ¿ya? Ahí vamos a revisar el artículo en particular donde se define eso. Entonces, el artículo 13 dice que él o la jefe de carrera en Antofagasta y secretario académico en Coquimbo asignará a los y las alumnas a cada asignatura de preparación de seminario de acuerdo a sus antecedentes curriculares y tomando en consideración las preferencias por ellos manifestadas, ¿ya? Entonces, acogiéndonos en el fondo de este artículo es que están definidos estos criterios que les acabo de presentar. Ahora, respecto al artículo 14, ¿cierto? Dice que cada asignatura de preparación de seminario superior deberá estar compuesta por un mínimo de 5 alumnos y un máximo de 12, ¿ya? De existir más de 12 alumnos postulando una misma asignatura, el jefe de carrera deberá discriminar con parámetros objetivos de selección quién en el fondo queda en cada área, ¿ya? Ahí de nuevo atendiendo a estos criterios objetivos que definimos como escuela. Entonces aquí hay algunos ejemplos prácticos y es lo que les comentaba recién respecto a estas categorías en el fondo que se van a conformar en función de estos 3 criterios. En primer lugar, a través de el criterio asociado a las asignaturas reprobadas por estudiantes. Entonces se van a definir estos grupos. Quienes tengan igual número de asignaturas reprobadas van a ir quedando en distintas categorías, ¿ya? En segundo lugar está este segundo criterio respecto de el PPA, ¿sí? Entonces, si en el primer caso nadie tiene una asignatura reprobada, finalmente el ranking se les va a dar prioridad a quien tenga un mayor PPA. Es decir, este primer caso, Beatriz Campos, ¿ya? Seguido de Alfonso y María Cubillos. En un segundo caso,
este grupo de estudiantes, digamos que tiene 3 asignaturas reprobadas, entonces va a quedar en un segundo orden de prioridad y entre estos estudiantes se va a volver a priorizar respecto de su PPA acumulado. ¿Sí? Entonces, en este caso, en este segundo grupo, quedaría primero Pamela Lillo con prioridad, después Antonella y después Alberto. Y ya en un tercer caso están estos estudiantes que tienen alguna asignatura pendiente en el fondo, entonces que tienen que elevar su carta a un consejo para poder dar o rendir su seminario de título el año 2023. Asociado a lo mismo, aquí hay algunas preguntas frecuentes, anticipándonos quizás algunas dudas que puedan surgir. ¿Quiénes pueden solicitar la preparación de seminario de título? Según el artículo 4, dice que se desarrollarán 2 semestres consecutivos y podrán inscribirlas los estudiantes que hayan aprobado hasta el 8º semestre de la carrera, de ambas carreras, en el fondo Ingeniería Comercial e Ingeniería en Información y Control de Gestión, ¿ya? Hasta el 8º semestre, y ahí de la mano viene esta segunda pregunta. Si tengo asignaturas pendientes hasta el 8º semestre, ¿puedo solicitar la preparación del seminario de título? Y en este caso, como también lo habíamos conversado antes, según el artículo 9, todas aquellas situaciones no consideradas en la reglamentación serán analizadas y resueltas por el Consejo de Carga, ¿ya? Esto implica que al inicio del semestre ustedes deben remitir una carta de presentación a jefaturas de carrera para solicitar esta posibilidad en el fondo de rendir su seminario teniendo esta asignatura pendiente, ¿ya? La fecha no está definida, pero tienen que estar atentos a marzo cuando se definan plazos máximos para el envío de estas. Y respecto de si se puede realizar el seminario de forma individual o en grupo, lo que estipula el reglamento es que el artículo 15 dice el proyecto de investigación o proyecto de aplicación práctica deberá ser desarrollado por un máximo de 3 estudiantes, ¿ya? Lo que no implica un mínimo, pero también se atiene en el fondo a lo que cada profesor guía pueda definir en su momento. Ahora, respecto un poquito a la estructura, los temas más como administrativos de este seminario de título, ¿cierto? Ustedes en su primer semestre tienen su preparación de seminario de título, ¿ya? Esa es en el fondo el nombre de lo que van a tomar y eso implica una evaluación de un 10% de un informe de avance, 10% del taller PI, 40% de un informe final y 40% su exposición y defensa, ¿sí? Para el segundo semestre ya su seminario de título como tal, ¿cierto? Esta es parte ya aplicada de su investigación, ¿cierto? En el primer semestre ustedes definen un objetivo, una investigación y en el segundo ya se aplica, obtienen resultados, conclusiones. El informe escrito que ustedes puedan desarrollar tiene un 70% de su nota final y la exposición y defensa un 30%, ¿ya? De ese 70% del informe, 60 equivale a la nota de su profesor guía y el 40% de una comisión evaluadora que se gestiona acá desde la escuela. Un punto relevante que quisimos aquí destacar también con los jefes de carrera tiene que ver que, independiente de esta postulación que nosotros hacemos a inicio de semestre en marzo a través de este formulario que van a tener que llenar con sus preferencias, una vez se les reporte en el fondo que quedaron seleccionados para cierta área, es muy relevante que ustedes inscriban sus ramos tal como lo han hecho con todos los ramos a lo largo de su carrera, ¿ya? Todas las asignaturas, como ustedes saben, tienen códigos asociados que tienen que incorporar en mi portal. Esta no es la excepción, ¿ya? Primer semestre, preparación de seminario de títulos, segundo semestre, seminario de título, deben ser inscritos por su parte y es responsabilidad únicamente de cada uno de ustedes. Algunos otros documentos relevantes del proceso en la página, en el fichero SIEM, en el fondo pueden encontrar el reglamento de título, donde está todo el detalle de ambos semestres del proceso completo, así como también algunas orientaciones respecto del formato, tanto para la preparación como para el seminario. Y en esta sección de seminario de titulación pueden encontrar algunos seminarios de años anteriores que han sido realizados por ustedes, sus compañeros y compañeras, ¿ya? Es un elemento que hay que actualizar, pero ahí se van dejando en el fondo todos los trabajos que han sido investigaciones realizadas por parte de los estudiantes de la escuela. Ya, por mi parte, esa era la presentación. No sé si ahí Alberto, Natalia quisieran agregar algo más y después ahí damos paso a cualquier consulta.
Bueno, primero que todo, muchas gracias, Javiera, por la invitación. Agradecer a cada uno de ustedes también que están conectados y conectadas de distintos lados ya, finalizando el año académico y con miras al primer semestre de 2023. Súper clarita la presentación, solo reforzar en realidad de que este proceso de postulación a las áreas de seminario superior, como lo planteó Javiera, va a estar definido desde la primera semana de marzo. Vamos a estar informando todas las fechas oficiales y recalcar para derribar un poco el mito urbano que siempre está acá en la escuela de que las postulaciones se hacen en grupo. Acá nos queda súper clarito que todas las postulaciones a seminarios son de carácter individual. Si alguno de ustedes tiene alguna asignatura pendiente de primer a octavo semestre, lo más común, por ejemplo, tener inglés 4 pendiente o alguna otra asignatura, debe sí o sí pasar su caso por consejo de carrera. Nosotros junto con Natalia, durante el mes de enero vamos a definir el calendario de recepción de estas cartas dirigidas al consejo, los plazos en los cuales van a sesionar el consejo de carrera para que estén ahí también atentos y atentas en caso de que alguno de los que está conectados y conectadas, cerrando ahora este segundo semestre de 2022, visualice que tiene alguna asignatura pendiente que quiera en realidad evaluar en el consejo de carrera. Ahora, hay que tener altura de mira en función de los casos que se presentan, porque no necesariamente, no sé, pues si van en cuarto año van a pasar su caso por consejo, ¿ya? Sino que se entiende que son casos puntuales donde por ese motivo pudiesen tener alguna asignatura pendiente que les impide por reglamento tomar el seminario superior directamente y que deberían pasar por consejo de carrera, ¿ya? Eso por mi parte, así que muchas gracias, Javi, nuevamente por la invitación. Súper, gracias Alberto. Ahí por interno me hacen una pregunta que quizás le sirva al resto. Es más bien operativa, de si hay algún formato para la carta de elevación de solicitud. Más que formato, en realidad les puedo dar una recomendación junto con Natalia. Principalmente la recomendación que siempre damos es que obviamente vaya dirigida al consejo de carrera, que estén claramente todos sus antecedentes personales explícitos en la carta, es decir, su nombre, generación de ingreso y su RUT, que es lo más importante para poder contrastar también el avance curricular. Y en esa carta, la idea es que ustedes sean súper concisos en función de su solicitud. Se solicita seminario superior porque no cumplo con el requisito por tener, por ejemplo, inglés 4 pendiente. Y la idea en esa carta es brevemente también justificar algunos elementos cualitativos que nos ayuden a nosotros como jefaturas de carrera a entender mejor su solicitud y su caso. Por ejemplo, hay varios estudiantes que yo he conversado que, producto del cambio de carrera que han tenido a lo largo de su permanencia en la universidad, hay algunos que se cambiaron de ingeniería civil industrial, ingeniería en informática, y que en realidad, dado por el plan de convalidaciones que tuvieron, llegan con alguna asignatura pendiente y han tenido un desempeño impecable y se analiza en el consejo todos esos antecedentes que son cualitativos, más de motivación en realidad se agradecen un montón porque todo lo que es cuantitativo nosotros lo vemos directamente desde el sistema, todo lo que tienen pendientes, si tienen chance o no tienen chance probable de poder también pasar ahora. Lo último también, en función de esa acotación, es que el tema de la carta que va dirigido al Consejo es una cosa, pero eso no les impide que ustedes realicen la postulación a las distintas áreas para que lo tengan también en consideración. O sea, son dos procesos que van de la mano, sobre todo para estudiantes que tienen asignaturas pendientes. Ya nos pasa comúnmente que los estudiantes, por ejemplo, con alguna asignatura pendiente, llenan el formulario de categorización de sus preferencias, pero no envían la carta al consejo y por ende quedan fuera del primer plazo del consejo de carrera, así que vamos a tratar de ordenar ese tema. Y lo otro es que hay estudiantes que pasan por consejo, pero no llenan después sus prioridades. Entonces, para que estén ahí siempre alineados, que vamos por dos carriles paralelos que no los impide en realidad prepostular y pasarlo por consejo. La idea es tener toda esa información para que al momento de la asignación sea lo más expedito también posible. Perfecto, gracias Alberto. Me siguen llegando aquí preguntas por mensaje directo. Me dicen, si tengo una asignatura pendiente, quedo en tercera prioridad al momento de postular al seminario de título. Eh, Bueno, claro, sí. En el caso exactamente. de, ahí en el, disculpa Alberto, em,
Bueno, como paréntesis, bueno, ya los saludé a todos, todas, todes. Gracias, Javi, por la invitación también. Qué bueno que la convocatoria sea buena, sea amplia, para que salir de hartas dudas que normalmente nos llegan a diario, ¿ya? Sumando a lo que dijo Alberto, ideal la carta, o sea, no ideal, la carta debe venir firmada, ¿ya? Porque es una carta formal, ya no solo con, como decía mi compañero, con los antecedentes, que es el root, que a veces, muchas veces se le olvida poner el root, que nos pasa mucho ya, pero tiene que venir firmada, ya sea una firma digital o una carta escaneada, ¿ya? Entonces es importante que venga firmada en caso que levanten carta ante consejo de carrera. En términos de práctica, solo para salir como de esos temitas, en términos de práctica, tengan ojo con la fecha plazo, que es el 16 de enero, porque ojo que nosotros también salimos de vacaciones, ¿ya? Si ustedes no alcanzan a inscribir la práctica, ya en la fecha que nosotros le estamos dando, la práctica no se da como válida. Es decir, aunque ustedes hayan hecho la práctica en febrero, al final pierden todas esas horas que realizaron en febrero, ¿ya? Y después se arma todo, digamos, un conflicto con que no les hacemos válidas esas horas, etc. Entonces tienen que ser bien cuidadosos si es que quieren realizar la práctica y todavía no la han inscrito, ¿ya? Hacerlo con los plazos. Lo otro importante que me lo recuerdo porque me pasó ya en 2 ocasiones esta semana, es que si ustedes solicitan inscripción de práctica, por ejemplo, un viernes, eso no va a estar listo el lunes, ¿ya? Y a veces ustedes solicitan práctica un viernes y ingresan a la práctica el lunes, y no necesariamente el seguro va a estar activo el día lunes, ¿ya? Porque el seguro escolar no depende directamente de nosotros. Entonces, el ideal es que cuando vayan a inscribir en práctica, por ejemplo, ustedes van a ingresar el 27, ¿ya? Que lo hagan con una semana de anticipación, así nosotros podemos activar, o sea, las chiquillas que son las que se encargan de esta parte, poder activar todo, hacer la activación de seguro como corresponde, hacer la validación de documentos, que pasen por nuestra autorización, etcétera. Porque en realidad de un viernes a un lunes tampoco le podemos pedir a las secretarias que hagan maravillas con el tema de la documentación. Eso Disculpe. dígame, Romina. Sí, es que lo que pasa es que respecto al tema que usted estaba diciendo, eso a veces se escapa de las manos porque la empresa es la que manda las cosas tarde y nos piden plazo y por eso es complicado. Claro, absolutamente, obviamente depende de las empresas, pero a la vez, digamos, pido empatía a que así como las empresas se atrasan, también los procesos acá piensen que todo cuarto y parte de tercero está iniciando práctica ahora en diciembre, que ahí respondiéndole también a Scarlett, independiente de la carrera que sea usted, Scarlett. Hay una alta demanda en diciembre, porque todos inician práctica terminan los exámenes y todos inician práctica, ¿ya? Entonces tenemos una alta demanda, está todo cuarto año prácticamente realizando práctica, parte de tercero que va al día también quiere realizar práctica, hay algunos que se adelantan en ese proceso, entonces la respuesta está tratando de salir lo antes posible, ¿ya? Y también, como les digo, hay una revisión, el seguro se manda al departamento que ve los seguros escolares, entonces es un proceso, ¿ya? Así como para las empresas en las que ustedes postulan a práctica es un proceso, para nosotros también es un proceso. Entonces también les pido comprensión por ese lado, ¿ya? Para que no crean que es las secretarias las que no le están queriendo responder. ¿Ya? En realidad estamos sacando la alta demanda de correo lo antes posible, ¿ya? Tanto Paola como Tiare en ambas carreras. Eso me gustaría acotar en cuanto a eso, Javi. Ahí disculpa. Ahora respondiendo a la pregunta anterior, efectivamente en el caso de ICG, si tienes un ramo pendiente, depende de qué ramo, ¿ya? Una cosa es tener atrasado algo de la formación de globalización, que son los inglés, formación general bueno, formación general. Y otra cosa es tener atrasado
un ramo perteneciente a los dominios, me refiero al dominio de sistemas de información, control de gestión y organización. Si tienes, por ejemplo, atrasado un ramo de sistemas de información, pierdes prioridad en el área de sistemas de información. Por ejemplo, yo, Natalia, quiero hacer mi seminario en Big Data o en CIA, pero yo tengo atrasado Big Data, entonces yo ya no soy prioridad para esa área de seminario. Al revés con control de gestión, si tengo atrasado control de gestión y quiero hacerlo en planificación y control de gestión, yo dejo de ser prioridad para esa área, porque tengo atrasado el ramo, es decir, no tengo todos los conocimientos hasta cuarto año que debería tener. No sé si me expliqué bien. Eso, Javi. Gracias. Súper, gracias, Nati. Ahí hay una mano levantada y después vamos a leer también las preguntas que me han ido llegando por chat. ¿Joseph? Hola, buenas tardes. Buenas Señorita, tardes. yo quería hacer una acotación con lo que mencionaba la jefa de carrera, relevante a lo de la secretaria, que no responden los correos. Yo conversé igual con ella ayer y ella me comentaba que la secretaria no estaba y llegaba recién hoy. Quizás sería importante que avisaran cuando las secretarias no están disponibles para uno no llenarlas de correo, porque por mi parte yo de verdad que la llené de correos, entonces quizás sería también importante que se avisara cuando ellas no están disponibles. Gracias Gracias, Jessy. por la acotación en realidad. Son súper Gracias por la puntuales acotación, los... me acuerdo de usted, habló conmigo, yo sí, sí. Súper. Pero le expliqué que fue, en realidad, Joseph, normalmente comunicamos por el fichero, pero lo que sucedió entre el día viernes, como para comentarle a todos, Secretaría no estuvo ni viernes ni lunes, pero fue un caso netamente excepcional, ¿ya? Por eso no se avisó con anticipación, pero gracias por la acotación igual. Súper. Lo único que quería acotar en esa línea también hay que acostumbrarse un poco a los plazos que recalcaba también Natalia, que es súper importante. Estamos ahora en la era de la inmediatez y hay que entender también que hay ciertos procesos, plazos y la otra que quería acotar para el tema de práctica antes de darle un poco la palabra a Miguel es que tampoco esperen para el último al momento de realizar una solicitud de inscripción, ¿ya? El plazo que nosotros dimos, que es 16 de enero, no los limita a que ustedes, por ejemplo, puedan iniciar una práctica en convenio con su empleador durante el mes de febrero. De hecho, cuando ustedes tienen definida la empresa, hay algunos que incluso inician su práctica en enero y dejaron la inscripción saldada a fines del mes de noviembre. O sea, si ustedes ya tienen toda la documentación para poder hacer su práctica efectiva, no duden en pedir los antecedentes desde ya para avanzar en ese proceso, independiente que la práctica la comiencen en 2, 3 semanas más o a inicios del mes de febrero. Ya eso es súper importante porque el plazo máximo que nosotros tenemos interno es el 16 de enero. Eso implica que si alguno de ustedes va a iniciar su práctica la primera semana de febrero y envía su proceso de inscripción de práctica posterior al 16 de enero, no va a tener la chance de poder inscribirla y eso implica que no se va a contar su proceso de realización de práctica sin la inscripción debidamente cursada, ya para que lo tengan ahí siempre en el tintero como información relevante para iniciar también su proceso. Eso por mi parte. Gracias, Alberto. Miguel. Hola, ¿cómo están? Bueno, la pregunta que le había hecho por interno, que era si yo puedo o deseo realizar mi práctica durante el 2023 debido a que la empresa que solicité me indicó que me podía prestar este servicio de práctica, pero el próximo año, o sea, durante el primer semestre, por ejemplo. No habría ningún problema para llevar a cabo el seminario junto con Integrador 2 si es que hago la práctica durante el 2023. Ahí, Miguel. Ingeniería comercial, sí. Sí, bueno, primero que todo, Miguel, saludarte, gracias por la consulta. Mira, lo primero que hay que tener en consideración es que el requisito formal para la práctica profesional es tener el sexto semestre completo, ¿ya? Cumpliendo con eso no hay inconveniente. Ahora, cuando hay procesos de práctica durante el año académico, cada uno de los estudiantes que cursa asignaturas y que en paralelo
lleva su práctica profesional, firma una carta de compromiso que en realidad implica que la práctica no es justificación alguna para cumplir con la exigencia curricular de una asignatura. Hemos tenido nosotros prácticas con, por ejemplo, Integrador 2, como tú lo mencionas, en curso, y para eso lo que nosotros solicitamos es que efectivamente en el plan de trabajo que envían ustedes para realizar cierta la práctica profesional nos detallen un poco los horarios que tienen, porque generalmente cuando cursan asignaturas los horarios son un poco más flexibles por parte de la empresa, y en particular pueden cumplir de buena forma con las dos cosas, ¿ya? Así que para que lo tengas ahí en consideración, idealmente siempre, si es que ya van a ser seminaristas en seminario de título durante el próximo año 2023, ideal que la práctica diciembre de 2023 la tengan cerrada. Así nos evitamos también un potencial problema a lo mejor pasándonos al 2024 con algún, entre comillas, cobro adicional que pudiese hacer si es que cierran la práctica, no sé, durante el mes de marzo o abril de 2024, ya habiendo cerrado su seminario de títulos en diciembre del próximo año. ¿Ya? Okay. Bueno, como le dije, lo voy a hacer el primer semestre y en ese sentido entonces ya no habría problema. Mi otra pregunta es que yo soy el caso que tengo que dar inglés 4, que es lo único onda que me quedaría, pero iba a solicitar el rendirlo durante el mes de enero, que van a ser como los ramos de verano. Ajá. Me lo comentó la profesora Erika Meri, y estaba leyendo los requisitos y sale que solamente pueden tomarlo los alumnos que reprobaron ese ramo. Pero yo Justamente. no he cursado inglés 4, entonces debido como al caso excepcional para no eliminar un filtro en la selección del seminario, porque lo quiero hacer en economía, es si se podría el aceptar mi solicitud de darlo durante enero a pesar de no haberlo cursado y no haberlo Ahí reprobado. va por otra vía su consulta ahí, Miguel, que no es como atingente al objetivo de esta sesión, pero lo podemos conversar en detalle de forma interna, pero ojo que ahí para cursos de verano no estarías calificando, pues tendrías que haber conversado con Erika la opción de un examen, ¿ya? Que ahí Ya, está el tema como de los plazos, ¿ya? O si no, ya sería pasar con inglés pendiente y pasar por el proceso como corresponde ahí, con la carta dirigida al consejo y en esa línea. perfecto. Y Súper. mi última pregunta, ¿en qué momento debo enviar la solicitud de práctica si es que la voy a hacer el primer semestre del 2023? O sea, idealmente cuando ya lo tengas definido. O sea, nosotros generalmente acá trabajamos súper bien con una extensión de 2 o 3 semanas, un proceso más que razonable antes del inicio. Ok, perfecto. Ya, profe, muchas gracias. Súper. Ahí Javi, solo agregar que es lo mismo para ambas carreras por si acaso, ya sea el protocolo es el mismo y como consejo así, muy paréntesis, tengan ojo con inglés, por lo menos lo de ICG que suele pasar, ya que sí los puede atrasar como hay ocasiones en el tema de la práctica, porque muchos los van a tener que dar como curso de verano, ya sea porque lo reprobaron, etcétera. Entonces, no descuiden tampoco los inglés porque recuerden que son anuales y eso sí les puede afectar, ya tienen que levantar carta al consejo, etcétera. Así, eso, Javi, ahí sí quiere pasar el siguiente. Ya, buenísimo. Gracias, Nati. Voy a darle la palabra a Jorge y después a Dafne, pero voy a ir avanzando con algunas preguntas del chat que son cortitas. Me preguntan si están haciendo dos compañeras su práctica juntas, pueden entregar un único informe. Los informes son individuales, entonces en ese caso no se podrían generar informes, digamos, en equipos, ¿ya? Por otra parte, ya la respondimos, pero para hacer énfasis en eso, para inscribirse a la práctica tienen que tener hasta sexto semestre cursado, inclusive, es decir, considerando el sexto semestre, pero excluyendo la formación general, ¿ya? Esos son los requerimientos en relación a los ramos. Respecto del tiempo máximo para enviar la carta de solicitud al consejo, como les decía al inicio, esto va a ser en marzo y los plazos van a ser entregados también en marzo por parte de Alberto y Natalia, entonces tienen que estar muy atentos a eso. Respecto de si para la solicitud de práctica al jefe o a la jefa de carrera se debe tener definida qué empresa será la práctica, en realidad la solicitud de práctica
inicia el proceso, ¿cierto? Cuando ustedes envían este correo solicitando los documentos para llenar. Entonces, para llenar estos documentos es que necesitan tener la información de la empresa, ¿ya? Pero si pueden ir avanzando con tenerlos. No es necesario en el fondo la solicitud de los documentos tener ya los datos. Ya, después avanzamos con el próximo. Así que le doy la Fabi. palabra a Jorge. Ujú. Dale. Mira, es que para no dejar que se me sigan acumulando que me llegaron por privado, igual algunas, salgo de estas como para ir descongestionando esto. Bueno, en la práctica no hay área, por lo menos en ISTG, que suele ser una pregunta bien frecuente, que también me la hicieron acá. No hay área, no hay, puede ser recursos humanos, finanzas, costos, logística, cadena de suministro, salud pública, o sea, entidades públicas, entidades privadas, minería, etcétera. Ya no hay área, simplemente tienen que cumplir, digamos, con lo que sale en el reglamento que mostró Javiera, que ahí donde lo podían encontrar. Simplemente tienen que ser una empresa, digamos, constituida. Eso es como lo básico para poder realizar práctica. Ya los ramos, en el caso de ICG es lo mismo, sexto semestre aprobado. Se aceptan ambas modalidades, presencial y teletrabajo, me consultan acá, Javi. Y ya, eso, se repite alto. Ya, en cuanto a la, no sé si lo prefieres responderlo tú, Javi, o lo respondo nomás. En cuanto a la presencialidad y el teletrabajo. Dale nomás. Yo entiendo que pueden ser ambas modalidades, ¿no? Mira, siempre y cuando, a la conclusión que se llegó, es siempre y cuando, bueno, obviamente se cumplan con las 400 horas trabajadas, la empresa te designe actividades que sean de teletrabajo y la empresa esté trabajando o esté, digamos, aceptada la modalidad de teletrabajo. O sea, no es como que lleguen y te den teletrabajo, sino que igual tiene que estar como, digamos, especificado, como ahí dice Trinidad, yo hago mi práctica híbrida, es porque la empresa trabaja así. De eso se trata, o sea, que la empresa esté con cierta modalidad de teletrabajo, es decir, por eso tú también como practicante entras dentro de esa modalidad. Entonces, sí se puede. Ambas o teletrabajo propiamente tal. ¿Se puede hacer la práctica en el mes de julio? Sí, pero no te alcanza para cumplir las 400 horas, ¿ya? Porque las clases más o menos empiezan en agosto. Igual tendrías que ocupar cierta cantidad de tiempo de tu segundo semestre, ¿ya? Y como mencionaba Alberto, no es justificativo para inasistencia ni nada por el estilo, así que tienes que tener a todo ojo con eso. Si tengo inglés 4 pendiente por reprobarlo, puedo hacer la práctica durante el verano. Sí, puedo hacer la práctica en verano siempre y cuando inglés 4 sea la única asignatura que tenga pendiente del sexto semestre. Eso, ahí respondí mis preguntas por directo. Buenísimo. Estoy descargando igual las preguntas del chat por si le llegan igual a Alberto o Nati, para que puedan descargarlas y así quizás después hacemos un documento. Ya, Jorge. Quería preguntar si es que van a abrir otras áreas para el seminario de título, que he visto que en otros años se hace de economía o finanzas. Por el momento eso no está definido, entonces como les decía, en marzo vamos a tener certeza de las áreas, ¿ya? Y junto con las áreas, para aprovechar de responder a otra pregunta que me llegó por el chat, eh, lo que nosotros proponemos en los formularios, en el fondo, esta nómina final de áreas de seminario vienen acompañados de profesores guía. Entonces no son ustedes quienes tienen que buscar al profesor guía, sino nosotros quienes los proponemos, ¿ya? ¿Dafne? Sí, lo que pasa es que cuando uno solicita los documentos para completar, te envían como la carta de compromiso, un formulario y como un plan de trabajo. El plan de trabajo yo se lo tengo que dar a mi empleador para que lo complete. Ay, no sé si nos Sí, puede ayudar tú. sí,
De hecho, el plan de trabajo lo tienes que hacer con el ideal obviamente es que lo hagas con tu supervisor, porque el plan de trabajo está basado en las funciones que te va a dar tu supervisor. ¿Ya? Entonces, de hecho, si a veces nos llegan casos X, no sé, solo administración de contratos, nada más. Entonces, el plan de trabajo tiene que estar especificado realmente en todas las funciones que van a realizar. Ya no es como algo así tan genérico ni informal. Ya por eso sí que es ideal que lo hagan con el supervisor. Ya, gracias. De nada, Daphne. Ya, voy a leer algunas otras preguntas. Aquí me preguntan por los plazos en que se envía la carta a las empresas. Ahí entiendo que no hay un plazo definido, pero como comentaba Natalia en un inicio, depende también de la carga y del volumen de solicitudes que llegan al mismo tiempo. Por eso también lo relevante de ver las cosas con anticipación, porque finalmente es obvio si se concentra todo en un periodo específico, que es cuando justo se están cumpliendo los plazos, va a haber también retraso en devolverles, porque son humanos y humanas finalmente quienes están haciendo ese trabajo, ¿ya? Prácticas que empiecen en febrero, ya sea a mitades de febrero, fines de febrero, se dejan lista en enero, ya, ojo ahí, para que por favor no se olviden. Y están dentro del mismo plazo, máximo 16 de enero, ya, para que... Súper, ahora volviendo a los seminarios me preguntan si están pensando en ser en grupo con dos compañeros y dos de ellos tienen un ramo reprobado, pero un PPA parecido, hay riesgo de que no queden juntos. Efectivamente hay riesgo. Si bien estos criterios se ocupan para cuando los seminarios se van llenando en el fondo, estas áreas se van llenando, una vez se llenen, sí necesitamos aplicar este criterio que en primer lugar tiene que ver con la reprobación. O sea, en el fondo es el primer filtro para luego, en función de ese número de aprobaciones, se van generando estas categorías y ahí de nuevo se hace la diferenciación respecto del PPA. Y ahí se les van dando prioridad a quienes tienen mayor PPA. En el caso de que no se alcance el plazo del 16 de enero, ¿se puede postular en otra fecha dentro del año? Así es. En enero, en el fondo, esta fecha de plazo máximo para el 16 son para las prácticas de enero y febrero, como comentaba Natalia también. Josefa me comenta acá si los grupos de seminarios son al azar. No, no son al azar. No es que designemos, pero depende, como decía Javiera, de si te toca el área que tú querías y si a tu compañero que quizás tú querías hacer el seminario le toca el misma área. Entonces, hay varios factores ahí que podrían alterar, digamos, esa elección. Súper. Me preguntan también respecto, eso ya lo habíamos comentado, pero si alguien debe inglés 4, sí efectivamente tiene que elevar solicitud y enviar una carta al consejo para dar seminario. Y de nuevo me preguntaron lo de los plazos se van a, o sea, es en marzo en el fondo que tienen que enviar esta carta y el plazo máximo se va a definir cuando volvamos en la primera semana de marzo. Me preguntan si mando documentación hoy y el inicio de la práctica es el lunes 2 de enero. ¿Es un plazo razonable para...? El lunes 2 de enero, primero es feriado. Por si acaso. Bueno. Pero si parte un feriado, que quizás es el caso, todavía quedan días. Insistimos en eso, chiquillos, sí, en la mejor de las buenas ondas, que tienen que ser pacientes. Todavía queda, estamos a martes, queda miércoles, queda jueves, queda viernes para que les respondan. Y ahí como nos ayuda Paulita Maldonado, dice si está dentro de los 5 días se puede activar el seguro de manera retroactiva, ¿ya? Ahora bien, aún hay plazo, si inicia la práctica el 3 de enero o el 2 de enero, todavía hay tiempo para que las chiquillas les respondan, ¿ya? Entonces, también sean pacientes con los plazos, ¿ya? Entonces, esto es tanto para ustedes como para nosotros también, es recíproco, ¿ya? O sea, no sean tan impacientes, todavía estamos en proceso y las chiquillas están en proceso de responder los correos y las solicitudes que han hecho de práctica. Perfecto. Me hablan de algunos temas puntuales respecto de algunas asignaturas que les aparecen dadas por segunda oportunidad, pero esos temas puntuales los podemos ver después en detalle ya.
Si no han rendido organización industrial en el caso de ingeniería comercial, como está dentro del sexto semestre y según reglamento no se puede dar práctica sin tener sexto semestre aprobado, en ese caso no podría tomarse. ¿Ya? Mm. Y respecto a las prácticas, efectivamente son ustedes quienes tienen que gestionar en el fondo ese vínculo. Y estar atentos también a las redes sociales, eso es un punto importante. Periódicamente y permanentemente estamos publicando hartas solicitudes que nos llegan y llegan pocas postulaciones. Y como que no nos calza mucho, ¿cierto?, con la necesidad de práctica que por otro lado llegan a la jefatura de carrera. Entonces el llamado es que puedan estar atentos tanto al fichero ICIEM como al Instagram de CIEN en particular, que es la red social que está más activa. Y ahí me preguntan de nuevo lo del seguro, de nuevo comentarles que el seguro opera retroactivo, así que todavía hay tiempo. ¿Existe alguna pauta del informe de práctica? Efectivamente, ahí en la presentación yo les ponía el link a un documento que tiene que ver con la rúbrica en el fondo con la que se evalúa. Entonces, en la página pueden encontrar toda esa documentación. Respecto, aquí me preguntan si influye mucho en el caso de que, por ejemplo, se postule a control de gestión y el ramo que tiene reprobado es inglés. Ahí según lo que comentaba Natalia, en el fondo depende más bien de que sea de la misma línea, entonces no incidiría mucho en esa decisión. Si se puede realizar el seminario de forma individual, bueno, según el reglamento que leímos recién, se puede, porque en realidad lo que estipula es que de máximo 3 estudiantes, pero como también les decía, depende mucho de la solicitud de su profesor guía, ¿ya? Y por acá me preguntan, el próximo año me tocaría tomar el seminario, pero el segundo semestre veo que estoy atrasada con un semestre. Y esos casos puntuales tenemos que revisarlos porque en realidad el prerequisito para tomar el seminario es que esté hasta el octavo semestre aprobado y si hay alguna asignatura en particular, es decir, un caso específico, se eleva esta solicitud. No así si hubiesen muchas asignaturas o un semestre entero que falta en el fondo. Ahí Pau mandó el reglamento de la práctica. Muchas gracias. Y de nuevo me preguntaron si la práctica se puede hacer en una empresa que ustedes consigan y efectivamente las tienen que gestionar ustedes. Ahí sí creo que se me agotaron las preguntas. No sé si hay alguna otra. Voy a descargar todo el chat por si acaso. No, respondí todas también. Yo tengo una Ya. pregunta. Sí, Dafne. Lo que pasa es que creo que en una parte como del formulario de inscripción dice la carta de compromiso. Dice como que yo me comprometo a tal, cursando tal asignaturas, pero yo la voy a dar en verano, entonces no coloco nada que estoy cursando esos RAM, porque me aparecen como cinco números así para colocar los nombres de los ramos. No, no, si la hace en verano, ya en donde no estamos dentro de año académico, no se envía la carta de compromiso. Ah, ya. Se omite ese documento. Solo se hace el tema de los formularios. Ok, ya, gracias. Súper. Ahí Pau igual respondió en el chat. Voy a dejar mi correíto, me lo estaban pidiendo por cualquier cosa. Y también me llegó un último tema puntual por interno, pero esos temas se ven caso a caso después, entonces eso es preferible que puedan escribirnos a jefaturas de carrera y a mí. Sí, me parece que no hay más consultas, más dudas, bien provechosa la sesión. Esperamos se hayan resuelto la mayoría de sus dudas. Agradecerle a Natalia, a Alberto que se tuvo que retirar, a Pau también que estaba, Paulita Maldonado que estaba conectada y respondiendo por el chat. Instarles a que puedan revisar la página web, revisar en detalle, leer en detalle los correos que se envían de práctica, a Tiare también. Muchas gracias. A los correos que se les envían con las instrucciones ya muchas veces se hace poco eficiente en el fondo el proceso a propósito de que se hace muchas veces la misma consulta, entonces instarles a que lean con atención y detención. Y respecto a las prácticas también a que puedan estar atentos y atentas ahí a las redes sociales.
Ahí Pau dejó el correo de Tiare, secretaria de CIEM, y su anexo, por cualquier consulta. Ah, O sea, ahí perdón, aprovecho área de ICG. solo de contarles, ahí dice secre.isg.siem. Estamos actualizando el correo de Secretaría de ICG. Si bien Tiaria está funcionando con ambos correos, el de Ingesiscon, pero también estamos tratando de pasar ya al de ISG porque dejamos de ser Ingesis hace mucho tiempo, así que por eso para que sepan que igual están funcionando ambos correos, pero ideal si ya se empiezan a comunicar al de secre.isg.sem@ucn.cl. Eso, gracias y aprovecho de despedirme. Cualquier cosa también, ustedes ya saben, natalia.aray@ucn.cl. Si es que tienen cualquier consulta, también se pueden contactar conmigo. Gracias, Javi, por la sesión. Súper, gracias a todos. Va a quedar grabada, así que de alguna forma se las haremos llegar. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Nosotros también, Chao. muchas gracias.